estén recibiendo bendición de parte de Dios con la vida, en la vida de nosotros, ¿verdad? Debemos darle gracias a Dios porque podemos ver cuando hay tantos ciegos. Darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Podemos caminar cuando hay tantos que no lo pueden hacer. Aleluya. Vamos a tener un tema, hermano, que se llama santidad. Santidad. Vamos a estar en el libro de Génesis. Sí, Génesis capítulo 35. Verso 1 al 3. Amén. Adelante, hijo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Aleluya. Hay una orden de parte de Dios. Le manda a Jacob que subes a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando tenía aflicción. Tú has hecho un altar aparte de tu corazón, ¿verdad? Que es lo más importante. En tu casa tienes un altar para Dios. Tú debes de hacer un altar ahí en tu casa. Un altar que se lo dediques al Señor, para que cuando tengas alguna necesidad, y no solo una necesidad, sino quieras dialogar con el Señor, arrodillarte ahí y decir: Señor, aquí estoy. Vengo a adorarte, vengo a hablar contigo. Vengo a comunicarme contigo. Señor, mira lo que me está pasando hoy, o lo que me pasó hoy. De verdad tenemos que tener un altar en nuestro hogar, hermano. ¿Sí? Y que cuando haya necesidad, el mismo Espíritu Santo te va a jalar ahí a que vayas a comunicarte con Él. Fíjate, el Espíritu Santo lo va a hacer. Porque Él quiere que tengamos comunión con Él. Siempre, siempre, ¿sí? Pero para esto dice aquí, Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, y límpiense y cambien sus vestidos. Hay muchos dioses en la vida de las personas. El trabajo, quizás la familia, tus intereses personales, pero sobre todo interés personal debería estar el de buscar a Dios. Y si levantémonos, vamos a subir a Betel, y allí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Has hablado a Dios y Dios te ha respondido? Amén. ¿Le has pedido algo y el Señor te lo ha concedido? Sí. Amén. Aleluya. Ahora, dice que ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Ha estado el Señor contigo en el camino desde que lo conociste? Sí. Amén. ¿Verdad que nunca te ha dejado solo? No. Aunque tú has sentido en partes que estás solo, pero no, Él siempre está contigo. Él siempre está contigo, sí. Después de los terribles acontecimientos que pasaron un poco antes, que fue un juicio ahí, ¿sí? Que fue no un juicio, sino un problema grande con Israel, con los enemigos. Dios le ordenó a la familia de Jacob que fuera a Betel a fin de conducirlos a una mayor obediencia a su palabra. Nota, Dios te quiere conducir a una mayor obediencia a Él. ¿Cómo lo puedes lograr? ¿Cómo puedes ser que tú obedezcas más a la palabra? Pero ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿O qué es lo que Dios quiere de ti?
una mayor obediencia a Él, a su palabra, a lo que está estipulado, a lo que Dios quiere de ti. ¿Sí? Dice, comprendiendo lo grave del deterioro espiritual de su familia, les ordenó a todos sus familiares que quitaran los dioses ajenos que había. ¿Qué había entre ellos? Muchas cosas que no estaban de acuerdo, hermano. Esa renovación espiritual en la vida de la familia de Jacob consistía en ¿qué? En quitar de su hogar todo lo que ofendiera a Dios, entregarse a la santidad personal, renovar los votos a Dios en devoción y adoración, entrar en comunión con Dios y llevar una vida basada en la palabra de Dios y el sacrificio espiritual. Debido a su renovación, Jacob, que es Israel, volvió a experimentar la protección, la presencia, la revelación y la bendición de Dios. Cuando tú ya no sientes la presencia de Dios, tienes que hacer un alto en tu vida y decir, vamos a empezar otra vez, algo está mal, algo estoy haciendo, algo no estoy haciendo bien, algo no estoy haciendo lo correcto. Tengo que empezar de cero otra vez. A ver, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué ya no siento la presencia de Dios? Voy a examinarme internamente. Voy, Señor, ya me acordé, ya sé que te ofendí en esto. Yo te pido perdón, por favor. Yo quiero tener tu presencia. Empiezas a adorar al Señor, empiezas a confesar el pecado. Y viene revelación a tu vida. Por cuando tú te estás siendo sincero, sincera al Señor y le estás declarando lo que en realidad eres, ¿sí? Para que haya más comunión con Él, para que puedas llevar una vida más recta, basada en la palabra del Señor, ¿sí? Entonces estás renovando tu relación con el Señor. Veamos lo que dice capítulo 24 del libro de los Salmos, hermano. Capítulo 24. 24. Sí. Adelante, 24, verso 3 al 6. Amén. Adelante. ¿Quién? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Aleluya. ¿Quién va a subir al monte de Dios? O sea, en su presencia. ¿Quién? ¿Y quién estará en ese lugar santo? ¿Quién será, hermano? Aquel que tenga las manos libres de robo y que haya pureza de su corazón, hermano. ¿Cuántas veces el corazón maquina un montón de cosas terribles? Y es engañoso. Y también dice que es perverso. O sea, hay perversidad. La gente actúa de acuerdo a su corazón. De acuerdo a lo que siente y cree que es correcto, lo hace. Pero el corazón es engañoso. Y tiene que estar limpio ese corazón. Y solamente la hermosa presencia del Espíritu Santo puede producir en ti esa pureza hermosa. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Y hay gente que eleva su alma a las cosas vanas, a las cosas de este mundo. Ay, si yo tuviera 5 millones de pesos, ¿qué no haría con 5 millones de pesos? Compraría esto, compraría esto. Son cosas vanas. Nada te vas a llevar. Nada trajiste, nada te vas a llevar. Fíjense bien. David recalca que quienes quieren adorar y servir a Dios y recibir su bendición deben tener un corazón puro y una vida recta. Estar limpio de manos es estar libre de obras externas de pecado. Puro de corazón se refiere a la santidad interior y a los móviles y propósitos correctos. Solamente los de corazón limpio verán a Dios. Hacer cosas con motivos correctos, ¿sí? Cosas correctas con motivos correctos. Ellos van a recibir bendición. Los que reciben la bendición de Jehová son quienes le buscan con manos limpias y corazón puro. Deben acordarse de eso cada vez que invocan a Dios en oración, lo adoran en su casa o buscan su gracia en la cena del Señor. Es la cena del Señor. Vamos a ver lo que dice, hermano. Ahí, primero, Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, verso 3. Amén. Adelante, hermano. Hace
hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. ¿Qué es más agradable para Dios? Hacer justicia ¿Y juicio? y juicio. ¿Es más agradable que sacrificio, ¿verdad? Aleluya. Y bien. Dios desea que su pueblo sea justo y recto, más bien que esté simplemente participando en actividades religiosas. El sacrificio, la adoración y las ofrendas son inaceptables para Él si los creyentes no están viviendo de acuerdo a su voluntad. ¿De qué les sirve? Si no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú puedes ofrendar generosamente, diezmar, como lo dice la Escritura, pero si no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es vano. En vano que levantemos las manos. Y Señor, te amo y te adoro. Si no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿de qué te sirve? De nada sirve, hermano. Las ofrendas presentadas a Dios deben ir acompañadas de una santa manera de vivir. De lo contrario, son detestables para Él. Si no me traigas más vana ofrenda, porque tu corazón no es recto para conmigo. Has tirado todos tus sacrificios. Las almohadias de tus cantos ya no las quiero. ¿Por qué? Porque no estás caminando conforme a como yo quiero que camines. Aleluya. Isaías, capítulo 6. Capítulo 6, amén. Capítulo 6, verso 1 al 5. Amén. Adelante, hijo. Gloria a Dios. En el año Que murió. En el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con otras 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. Esta visión le dio a Isaías una debida comprensión de su mensaje y llamamiento. Revelaba uno de los principales asuntos del libro, es decir, que la gloria, la majestad y la santidad de Dios exigen que quienes le sirven también deben ser santos. Ahora, deben de ser santos. Las iglesias actuales necesitan de igual modo una visión de Dios en medio de ellos como el Santo Señor y Juez de todos. El reconocimiento de la necesidad de su obra santificadora en la vida del creyente acompañará inevitablemente tal visión. El resultado podría ser parecido al de Isaías: confesión sincera, limpieza gloriosa y capacitación poderosa de Dios con respecto a su voluntad y al llamamiento que Dios te ha hecho. ¿Entendemos esto? Bien, entonces vamos a pasar otra vez a Isaías en ese mismo libro, pero en el capítulo 33. Gloria al Señor. 33, verso 14 al 16. Isaías 33. Ajá. 33. Amén. Adelante. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto,
el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Aleluya. Empieza esta cita bíblica con una pregunta, o más bien dos. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, y a los que están escuchando y viendo, quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Otra pregunta. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¡Aleluya! ¿Quién? No, hermano. No, pues lo siento, se van a quedar. Yo sí quiero estar allá. Pues sí, porque tenemos que pasar a veces por ahí, porque dice que nos va a probar como el oro. Pero está hablando de que vamos a vivir, vamos a habitar con las llamas eternas. ¿Saben cuál es ese? Respondieron muy rápido porque no se fijaron en lo que decía más. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Sí, entonces, si tú haces eso. Mi esposo recibió un mensaje y le decía a esta persona que tenía mucho dinero. ¿Tenía mucho dinero? Mucho dinero. Acércate más para acá. Sí. Y que ella ya estaba muriendo. Pero la persona. Ajá. Pero que se lo quería dar a una persona honesta. Y que había abierto nuestro muro y veía en nosotros que éramos honestos y que no sé qué. Y yo lo veo, pero sí. Yo estoy esperando a que mi esposo lo conteste. Sí. Porque yo veo todo. Y le dice a mi esposo, mira, que Dios te bendiga. Pero a veces el dinero hace al hombre infeliz. Hay muchas organizaciones o muchas centros de beneficencia donde tú puedes ir con tu dinero y donarlo para las personas que tienen cáncer, para las personas que hay mucha necesidad. Dice, gracias, pero no quiero. Si hubiera sido otra persona, mi esposo le manda toda la información y cuidado. Mucho cuidado. La raíz de los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Tendría que ser bien encauzado y dado a las personas que en verdad necesitaran esa ayuda. Sí, porque... O sea, que tenemos que tener nuestros oídos cerrados. Sí, porque eso no era algo bueno. Pues no. Nadie te va a dar nada por darte. Sí. Entonces, ¿quién va a estar habitando allá? Isaías describe a los que dentro del pueblo de Dios saldrán aprobados del fuego de su juicio. Nótese que estos serán solo los que llevan una vida piadosa, que nace de un corazón que es justo delante de Dios. Se describe a esa persona piadosa como alguien que, primero, acata los justos requisitos de la ley de Dios, habla con sinceridad y sin engaño, rehúsa hacer dinero por medios deshonestos, se niega a participar en la violencia delictiva y se niega a considerar la maldad con placer o a deleitarse en las acciones impías de los demás. Aleluya. Sí, sigue. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos 12. Capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Qué es por ahí? Adelante, hermano. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Sí, sí, bien. Los creyentes deben tener un deseo intenso de agradar a Dios con amor, devoción, adoración y santidad, y de ofrecer el cuerpo a su servicio. El mayor deseo de ellos debe ser el de llevar una vida de santidad y ser aceptados por Dios. Eso requiere que se separen del mundo y se acerquen más a Dios. Deben vivir para Dios, adorarle, obedecerle, oponerse al pecado y abogar por la justicia, resistir y aborrecer el mal, hacer obras de caridad, imitar a Cristo, seguirlo, servirle, vivir según el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Deben presentar el cuerpo a Dios como muertos al pecado y como templo del Espíritu Santo. Debe haber una transformación en tu vida. Si tú no estás siendo transformado, algo está impidiendo, y algo está impidiendo esa transformación, que puede ser el pecado, ¿sí? Tienes que entender, tiene que haber una renovación de parte de Dios, ¿sí? Tienes que ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, la que le agrada y la que es perfecta. Tienes que buscar agradar a Dios, hermano. Tenemos que buscar agradar a Dios, ¿sí? Aleluya. Vemos ahí en dice bien, en segunda de Corintios, capítulo 7, segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Sí? Adelante, hermano. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Puesto que tenemos tales promesas, Pablo expone con toda claridad que no se pueden reclamar las generosas promesas de Dios sin llevar una vida separada y santa delante de Él. Por eso hay algunos que han perdido su alegría en Cristo, la protección divina, la respuesta a las oraciones y la percepción de la presencia paternal de Dios. Entrar en componendas con el mundo es perder la presencia y las promesas de Dios. Quieres adaptar al mundo, el mundo quieres tenerlo dentro de ti, y esto hablas que tenemos promesas, pero para eso tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. Los creyentes deben apartarse por completo de toda forma de transigencia impía y resistir continuamente los deseos pecaminosos del cuerpo. Deben darle muerte a las obras pecaminosas, odiarlas cada vez más y huir de ellas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Vamos a ver ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 13 al 16. Amén. A ver, hermano. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Dios es santo. Amén. Y quiere que sus hijos también sean santos. Amén. Tiene que haber un cambio, hermano. Tiene que haber una diferencia entre lo santo y lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sí, por eso Dios te escogió, te apartó
Y santo significa apartado. Amén. Apartado para... Dios es santo y lo que se aplica a Dios tiene que aplicarse también a su pueblo. La santidad tiene la connotación de separación de las costumbres impias del mundo, con el fin de amar, servir y adorar a Dios. La santidad es la meta y el propósito de la elección de los creyentes en Cristo. Significa ser semejante a Dios y estar dedicado a Él mientras se vive para agradarle. Se logra mediante el Espíritu de Dios que limpia el alma del pecado, renueva al creyente a la imagen de Cristo y lo capacita mediante una infusión de su gracia para obedecer a Dios conforme a su palabra. Fíjense bien, tienes que ser santo. Veamos ahí en Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos. Hebreos 12. 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hasta ahí. Seguid la paz con los que te caen bien. Con todos. Es con todos, hermano. Es con todos. ¿Sí? Y aparte de qué más? La paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ser santo es estar separado del pecado y apartado para Dios. Es estar cerca de Dios. Ser como Él, buscar su presencia, justicia y comunión con todo el corazón. Sobre todas las cosas. Y comunión con todo el corazón, sobre todas las cosas. La santidad es la prioridad de Dios para sus seguidores. Dios quería que fuera santo su pueblo cuando planeó su salvación en Cristo. Cristo también quería que fuera santo su pueblo cuando vino a la tierra y se entregó por él en la cruz. La santidad es lo que Dios esperaba al hacer de sus hijos nuevas criaturas y al darles el Espíritu Santo. Sin santidad nadie puede ser útil al Señor. Sin santidad nadie puede ser útil al Señor. Cualquier cosa que hagas en la carne no va a ser contado. No va a ser contado. Tiene que ser con la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Sin santidad no se siente cerca de Dios ni se tiene comunión con Él. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos de aquí quieren ver al Señor? Amén. Aleluya. Queremos, sí, dice bien. Estamos terminando, hermano. En el Nuevo Testamento no se describe la santificación como un lento proceso de abandono del pecado, poco a poco. Más bien se presenta como un acto definitivo mediante el cual el creyente, por la gracia, queda libre de la esclavitud de Satanás y se aparta del todo del pecado a fin de vivir para Dios. Sin embargo, al mismo tiempo se describe la santificación como un proceso de toda la vida. O sea, toda la vida tienes que procurar vivir en santidad. Se describe la santificación como un proceso de toda la vida por el cual el creyente continúa dándole muerte a los malos hábitos de la carne. Se transforma a la semejanza de Cristo, crece en la gracia y procede con mayor amor a Dios y a los demás. Sin santidad nadie verá a Dios. Muchos conocen la palabra de la santidad. Muchos saben lo que significa. Pero ¿qué tantos están en el camino de la santidad? Quitando escorias, quitando aquello que te estorba para seguir al Señor en la santidad. ¿Sí? Es una lucha diaria con la carne, con tus pensamientos. ¿Sí? Y tienes a tu alrededor lo que te va a probar, que son las circunstancias, que son las personas con las cuales tú tienes que mostrar el amor de Dios hacia ellos. Y esa santidad se va a reflejar. Esa santidad se va a ver. Los demás le van a decir, porque yo pues, yo sí soy santo. Pero ¿qué dice mi esposa? ¿Qué dice mi vecino? ¿Qué dice mi hermano? ¿Qué dice mi hermana que siempre me está oyendo hablar? O normalmente. Entonces ahí es donde ellos nos van a dar el visto bueno si en verdad, es Dios primero, ¿verdad? Pero si en verdad estamos viviendo una vida de santidad. ¿Sí? ¿Cómo te comportas cuando nadie te ve?
Muchos se meten en la pornografía, en el ocultismo, en la brujería, en la santería, y creen que nadie los ve. Y hay una mala noticia para ellos, porque Dios sí lo está viendo. Tenemos que ser santos como Él es santo. Tenemos que despojarnos de todo lo que nos hace daño a nuestra vida espiritual. Queremos llegar hasta allá arriba, ¿sí? A morar allá con el Señor, en las alturas. Y tu pan será seguro, y las aguas también, hermano. Amén. Vamos a pasar a dar lugar a un testimonio. Sí, esperamos que todos seamos edificados con este testimonio que vamos a escuchar. Pongan atención, por favor. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, aquí. Aleluya, bendito Dios. A ver la cámara, aquí adecuada. Sí. Adelante, adelante. Bueno, Dios les bendiga. Sabemos que la palabra de Dios dijo Jesucristo que sería predicado por testimonios, ¿verdad? También. Y yo le doy gracias a Dios porque en esta ocasión, pues, es mi nieta, ¿no? Entonces ya es la segunda generación. Gracias a Dios. Ella había estado pasando por un momento, la tercera generación. Tercera generación, perdón. Ella había estado pasando por un momento crítico. Y pues gracias a Dios que le conocemos, yo digo, ¿no? Gracias a Dios que podemos acudir a Él en oración. Y tenemos mucha familia de Dios que podemos llamar, porque dice que tenemos que estar orando los unos por los otros, ¿no? Entonces ya había yo orado por mi nieta, porque pues siempre oro por mis hijos, sí, por mis nietos y todo, ¿no? Pero ese día yo le había hablado al pastor, a mis hermanas, y porque ella había estado un poco, pues, mal. Y habíamos orado por ella, sí. Ella, como estaba llorando, como que en sus oídos no podían captar. Dice, la fe viene por el oír. Entonces ella no escuchaba, no oía. Escuchaba, pero no oía. Colgué con el hermano y mis hermanas, entonces a pasar de rato volvió otra vez ella que quería que oráramos otra vez. Entonces ya le hablé a mi cuñado, a Benito, y le dije, pero vas a escuchar. Le digo, tú vas a abrir tus oídos espirituales, tú vas a escuchar la oración. Le digo, no vas a estar llorando. Y en cuanto empezamos a orar por ella, bueno, había una voz que le decía que se hiciera daño y cosas así. Debido a lo que estamos pasando ahorita, la pandemia, mucha gente grande y niños también están un poco preocupados, y es tanto el temor que ese temor los lleva a que escuchen o no preocuparse, se llenen de miedo su corazón y pasan estas cosas. Pues para hacerlo más corto, ya después de que empezamos a orar mi cuñado Benito y por la niña, después de que ya usted había orado también, yo le dije que escuchara la voz. En cuanto estuvimos hablando, orando por ella, yo sentí que algo grandioso había pasado en ella. Pero eso quiero que salga de los labios de la niña. Quiero que ella lo explique. ¿Qué sentiste? Ella se sintió mareada. Ella vio bajar a Dios con sus ángeles, pero dice que bajaba de una escalera de oro. Jesucristo bajó de la misma escalera
Dice que Dios se sentó a un lado y Jesucristo se sentó al otro lado. Y los ángeles arriba alrededor de ella. Y ella empezó a temblar y lloraba. Pero tu llanto, ¿de qué era, mi amor? Cuando tú llorabas de felicidad. Pues dilo. Ella lloraba de felicidad. Ella se estremecía por aquella presencia tremenda que ella había. Porque ella lo vio. Yo le decía que no tuviera miedo porque Jesús, Dios estaba con ella. Y que ella Dios enviaba a sus ángeles alrededor de nosotros para protegernos, para cuidarnos, para ministrarnos. Y le digo, si tú no me creías a mí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo bajaron contigo, junto con sus ángeles, para que ella pudiera estar segura de que es esa protección divina que está alrededor de nosotros. Y que no tenemos que tener miedo a ninguna pandemia. Tenemos que tener precaución, sí, pero no tenemos que tener temor, que nuestro corazón no se atemorice, no se llene de miedo, más darle la gloria y la honra a Dios, porque sabemos que Él está siempre con nosotros, porque es una promesa, que nunca nos dejará y que nunca nos abandonará. Dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero de todas ellas Él nos va a librar. Tenemos que estar confiados en Él plenamente, que nuestra fe no se debilite, no importando lo que estemos viendo nosotros con nuestros ojos naturales. Tenemos que empezar a ver con nuestros ojos espirituales. Amén, amén. Ese es el testimonio. Dios no nos deja, Él no nos abandona, Él está siempre con nosotros. Bien, ya escucharon ustedes el testimonio de lo que Dios hizo en la niña, se llama Alexa. La gente puede pensar que Dios no habla, pero aún sigue hablando el Señor. Amén. Y sigue enviando sus ángeles, ¿sí? Y puedes escuchar la voz de Dios a través de los ángeles, porque los ángeles son enviados a favor de los que han de heredar la salvación, ¿sí? Amén. Porque un ángel fue con María, un ángel fue con Daniel, y en toda la escritura vemos cómo los ángeles son mensajeros de Dios y siguen hablando. Y Dios te puede hablar a través de los ángeles, ¿sí? Porque los ángeles para eso son, para el servicio de los que han de heredar la salvación. Dios les bendiga y esperamos que esto sea de edificación para todos ustedes.